Siguiente pulso es el pulso de la aorta abdominal. Este pulso se busca básicamente en pacientes en quienes sospeche un posible aneurisma de la aorta abdominal. Sepan entonces que se va a sospechar esta patología en personas que refieran un dolor fijo en el abdomen que se irradia hacia las dos piernas, justamente siguiendo el trayecto que presenta la aorta abdominal al bifurcarse en las dos arterias ilíacas que dan lugar después a las dos arterias femorales. De modo que en este paciente, lo primero que yo debo hacer es buscar el pulso de la aorta. La forma más simple es dibujando una línea recta entre el ombligo y el esternón y ubico mis dedos sobre ese punto. Van a encontrar una pulsación bastante fuerte que le mueve la mano. Es un pulso bastante evidente. Ahora, generalmente esa pulsación va a ser lineal. Si la pulsación que usted percibe no es lineal y pareciera como una masa, pues yo debería intentar con ambas manos rodear esa masa. Si al intentar contener la pulsación con mis manos encuentro que esa pulsación es mucho más ancha de lo normal, yo debería pensar en un paciente con un aneurisma del aorta abdominal. De todas formas, sepan que este es un abordaje que después va a complementarse cuando expliquemos cómo hacer el examen abdominal per se. El otro pulso importante es el pulso femoral. Y para el pulso femoral palpamos la arteria femoral. La técnica más práctica para yo poder encontrar este vaso es dibujar una línea que una la espina ilíaca anterosuperior con el pubis. Entonces, una vez que dibujo esta línea, voy a buscar el tercio proximal al pubis y a ese nivel suelo encontrar el pulso femoral. El siguiente pulso es el popliteo, el pulso de la rodilla. Y al buscar el pulso popliteo, yo estoy intentando palpar la arteria poplitea, que es una arteria la cual para algunas personas es difícil su evaluación debido a que se encuentra rodeada de tejido graso. Para esto entonces yo voy a ubicar mis manos en la parte de atrás de la rodilla de la persona, que es donde pasa la arteria poplitea. Para esto la maniobra requiere de cierta colaboración del paciente. Se ubica el paciente boca arriba, se le pide que relaje la pierna que voy a evaluar, ubico las puntas de mis dedos en la línea media de la región posterior de la rodilla y levanto ligeramente la pierna dejando que el peso de la pierna caiga exclusivamente en la punta de mis dedos. De esta forma yo acerco mis dedos a la arteria que estoy evaluando y puedo percibir una ligera pulsación. Sepan que el pulso popliteo no es tan evidente como los demás pulsos que hemos mencionado hasta ahora. Se siente mucho más débil, por lo tanto se requiere de más práctica para poder percibirlo con facilidad. El siguiente pulso es el pulso pedio y consiste en la evaluación de la arteria pedia, la cual discurre en la cara anterior del pie justo por encima del hueso astrágalo. El principal parámetro para poder identificar este pulso es buscar el tendón extensor del pulgar. Para ello yo pongo resistencia al dedo pulgar de la persona y le pido que empuje esta resistencia, con lo cual visualizo el tendón. Palpo el tendón y voy subiendo hasta su posición a nivel del hueso astrágalo y después me desplazo lateral al tendón del extensor del pulgar. Justamente hacia afuera de ese tendón voy a encontrar el pulso pedio. Sepan que este es el pulso de una arteria con un diámetro bastante menor. Por lo tanto, es un vaso fácilmente compresible. Por lo tanto, se recomienda que al evaluar este pulso apliquen una ligera presión solamente. El siguiente pulso, y ya último, va a ser el pulso de la arteria tibial posterior. Para esto, se van a ubicar los dedos justamente detrás del maleolo de la tibia y se aplica presión sintiendo una pulsación justamente detrás de este maleolo. Estos pulsos, los pulsos de las piernas, deben evaluarse particularmente en pacientes que refieran claudicación intermitente. La claudicación intermitente se define como un cuadro de dolor que empeora con la actividad física y que mejora con el reposo. Si aplicamos este concepto a las piernas, pues yo llamaré claudicación intermitente a una persona que refiera un dolor en la pierna, el cual aparece después de caminar un tiempo y que al descansar, al detenerse de caminar, el dolor mejora. Son pacientes entonces que me sugieren una patología vascular. Por lo tanto, son pacientes en donde yo debería evaluar los pulsos de ambas piernas. De esta forma, si tengo un paciente X y el paciente me refiere un dolor en la pierna derecha tipo claudicación intermitente, y si el pulso pedio derecho está ausente mientras que el izquierdo está presente, pues yo puedo decir que existe
un problema vascular en la pierna derecha, sobre todo si el pulso popliteo de la pierna derecha está presente. Yo puedo asumir en ese caso que la oclusión se encuentra en cualquier punto por debajo de la arteria poplitea. Ahora, si la persona presenta ausencia del pulso pedio derecho, pero también ausencia del pulso popliteo derecho, mientras que el pulso femoral derecho está presente, voy a asumir que existe una oclusión vascular en cualquier punto por debajo de la arteria femoral. Ahora bien, si esta persona que refiere dolor en la pierna derecha no presenta pulso pedio derecho, ni popliteo derecho, ni femoral derecho, la oclusión va a estar más arriba, posiblemente a nivel de la arteria ilíaca. Pero si la persona presenta un dolor en ambas piernas con características de claudicación intermitente y no tengo pulsos ni popliteos, ni pedios, ni femorales, en ese caso pensaríamos en que la oclusión se encuentre a nivel de la arteria aorta abdominal. Las principales patologías que puedo identificar a través de la evaluación de los pulsos son la taquicardia inestable, una fibrilación auricular, una bradicardia inestable, la insuficiencia vascular periférica, coartación aórtica y enfermedad de Takayasu. Hablemos rápidamente de cada una de ellas. Comenzando por la taquicardia inestable. Sepan que toda taquicardia que se encuentre por debajo de 150 latidos por minuto se considera fisiológica, se considera una respuesta normal del cuerpo a cualquier agente que induzca taquicardia. Ahora bien, si tengo una frecuencia cardíaca por encima de 150 latidos por minuto, voy a tener una frecuencia cardíaca tan alta que va a reducir el tiempo de llenado ventricular. Por lo tanto, toda taquicardia por encima de 150 latidos por minuto me está provocando que el ventrículo izquierdo se llene mal y que por tanto, al llenarse menos, eyecte menos sangre hacia el cuerpo, lo cual va a provocar posiblemente una alteración a nivel hemodinámico. De modo que se ha observado que las taquicardias por encima de 150 latidos por minuto suelen acompañarse de síntomas de hipoperfusión, como por ejemplo hipotensión arterial, disnea, dolor de pecho y alteración de la conciencia, debido a esta última a una hipoperfusión del cerebro. Por lo tanto, se define como taquicardia inestable a toda taquicardia por encima de 150 latidos por minuto que se acompañe de, aunque sea alguna de estas cuatro manifestaciones. ¿Qué me dice eso? Que si me llega un paciente a la emergencia con una frecuencia cardíaca de 175 latidos por minuto, por decir un ejemplo, y presenta, además de eso, hipotensión, o refiere que le falta aire, o refiere que le duele el pecho, o simplemente no puede referir nada porque se encuentra muy desorientado, yo debo asumir que esta persona está presentando una taquicardia inestable y por tanto el siguiente paso que yo debo realizar en la evaluación de esta persona es realizar un electrocardiograma para identificar cuál es el ritmo cardíaco de esta persona. Sepan que las taquicardias inestables son en todos los casos consecuencia de una arritmia cardíaca. Pero ¿cuál es la arritmia cardíaca más frecuente? La arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica es la fibrilación auricular. Por lo tanto, debe ser la patología que yo piense en primer lugar ante una persona que me refiera una taquicardia inestable. Hablando ya de las consideraciones fisiopatológicas de la fibrilación auricular, hay que explicar en qué consiste como fenómeno. La fibrilación auricular se puede definir como una contracción asincrónica de los fascículos que componen la aurícula. Normalmente, como ustedes pueden ver, la aurícula se contrae de forma sincrónica, de modo que puede movilizar este 20% del volumen durante la diástole al final de ella. Una vez que la fibrilación aparece, tengo entonces una contracción incompleta de la aurícula, debido a que aparecen diferentes focos ectópicos como marcapasos a nivel de la aurícula. Nótese entonces que cuando aparece la fibrilación auricular, estos focos conducen al ventrículo y el ventrículo se va a contraer ahora de una forma asincrónica, va a tener un ritmo irregular, lo cual produce que los pulsos sean irregulares también. Además de eso, la fibrilación también tiene más implicaciones. ¿Por qué? Porque al no contraerse completamente la aurícula, la sangre se estanca y al estancarse la sangre se pueden formar trombos. Estos trombos se pueden despegar de la aurícula y al despegarse van a ser disparados a la circulación sistémica. Y el punto en donde con mayor frecuencia se alojan es en el cerebro, porque una vez que el trombo ingresa y alcanza un vaso con un diámetro menor al trombo, va a provocar entonces un ACV isquémico de tipo embólico.
¿Cuál es el cuadro clínico que refiere a esta persona? Esta persona va a llegar a la emergencia refiriendo que presenta palpitaciones y falta de aire, o que va a estar mareado, o lo que sea, consecuencia de esta taquicardia inestable. Pero lo más particular de todo es que su pulso va a ser irregularmente irregular. El siguiente paso dentro del abordaje diagnóstico del paciente va a ser la realización de un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico. Y si confirmamos por el electrocardiograma que presenta una fibrilación auricular, pues entonces debemos realizar un ecocardiograma transesofágico para descartar la presencia del trombo en la aurícula. ¿Por qué? Porque si este paciente que me llega a la emergencia, al hacerle el ecocardiograma, veo que tiene trombos, me contraindica el realizar una cardioversión para corregir la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esa fibrilación auricular, la aurícula va a contraerse y con esa contracción va a expulsar el trombo.